Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Choto Cruz y bienvenidos a este nuevo webinar sobre modificaciones a los contratos de licitaciones. Le damos una especial bienvenida, cordial saludo a nuestros suscriptores en Costa Rica y si alguno de Panamá nos acompaña hoy, bienvenido también. Esperamos que se encuentre muy bien y que sea de provecho esta charla que estará a cargo de nuestra experta, la máster Ana Marcela Palma. Ella es especialista, abogada, especialista en contrataciones públicas, con una amplia experiencia, tanto como asesora de nuestros clientes, por ejemplo, y también como instructora y abogada general. La dinámica va a ser cuando vamos a revisar cómo y cuándo la administración puede cambiar las condiciones del objeto, ¿verdad? Las condiciones pactadas en los contratos de compras públicas. Estimamos máximo una hora y sus preguntas pueden ser canalizadas a través del botoncito de preguntas de Zoom o QIA y durante la charla Ana Marcela, ella las va a ir revisando y va a ir seleccionando algunas para compartirlas con ustedes. Eh, Para los que son nuevos para Conexis, nuestro objeto es dar una ventaja competitiva a nuestros suscriptores para mejores resultados en licitaciones. Para este propósito hemos diseñado y ya está disponible para nuestros suscriptores en Costa Rica y Panamá una nueva plataforma de reportes inteligentes. Los reportes inteligentes han sido diseñados para facilitarle, para simplificarle el trabajo a las personas que trabajan en licitaciones directamente o a las jefaturas de empresas que son oferentes del Estado, tanto en Costa Rica como en Panamá. ¿Para qué? Para buscar facilitarles obtener o presentar mejores propuestas, ahorrar tiempo y utilizar mejor su tiempo y mejorar a través del tiempo su desempeño, tener mejores resultados a través del tiempo. Un ejemplo, dos ejemplos que quiero mostrarles muy brevemente es, por ejemplo, el reporte de participaciones y resultados. Eso es para un periodo, mi empresa, o inclusive puede haber otras empresas, en qué participó. Digamos, aquí me dice que esta empresa participó en este periodo 157 líneas. ¿Cuánto ganó? Aquí dice, ganó 28, ¿verdad? Que es un 18% de lo que participó. Pero eso solo representa el 5% de todo lo que se llevaron los otros, ¿verdad? Los otros se llevaron el 95% del presupuesto en el que yo participé. Y ahora, por qué no gané más? Y aquí empiezo a ver cosas importantes. Por ejemplo, el no cumplimiento. En una de cada 3 propuestas que presenté, incumplí con algún requisito y me descalificaron de concurso. ¿Verdad? Eso es un área que puedo trabajar para mejorar. Y también puedo revisar temas de precios, ¿verdad? Porque en general estoy en posición 4 de precio y en el 21% de las propuestas que presenté ni siquiera fueron analizadas porque el precio estaba muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué productos son más competitivos, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer con respecto a mi estrategia de precio para los productos que me están dejando por fuera? Igual este otro participaciones por producto me dice el nivel de participación. Aquí me está diciendo que aparte de eso que vimos, no participé en la mitad de los procedimientos donde se estaban sacando a compra también esos mismos productos, ¿verdad? Se me quedó el 25% del presupuesto sin que yo lo viera. Entonces, por qué no aumenté mi nivel de participación? Igual me dice que solo participé o que participé en 108 productos. Si yo tengo 200 productos y participé en 108, yo diría que está súper bien porque participé por lo menos en la mitad.
pero a veces tengo 1000 productos y solo participé en un 10%, ¿verdad? Entonces son variables que yo puedo ir revisando en un clic fácilmente y ver todos los detalles, hacer los gráficos y demás, ver todos los detalles de cada uno de los concursos de una forma muy ágil, igual que muchas otras informaciones que puedo ver en esos reportes inteligentes que, como les digo, ya están a disposición y al final de la charla, con un clic, para los que no los tienen todavía, nos dicen ahí y les podemos habilitar para que los empiecen a usar de inmediato. Bueno, sin más preámbulo, le doy una cordial bienvenida a nuestra expositora del día de hoy. Bienvenida, Ana Marcela. Muchas gracias, don Mauricio. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenos días, entonces, muchísimas gracias. Y vamos a hacer un sondeo, ¿verdad, don Mauricio? Sí, vamos a hacer un sondeo inicial que se lo voy a publicar aquí en la pantalla ya, que es un sondeo de una sola pregunta relacionada con el tema de hoy. Dice, en sus contratos con la administración, ¿verdad? Los contratos que tienen de adjudicaciones, le han pedido aumentar o disminuir el objeto, o sea, el alcance, la cantidad, ¿verdad? Las condiciones de los productos o servicios que tienen que entregar, la administración le ha pedido variarlas, ¿verdad? Entonces las respuestas son solo dos, ¿verdad? Si sí les ha sucedido, entonces ponen sí, y si aún no les ha sucedido, entonces ponen no, ¿verdad? Aquí estamos viendo ya los primeros resultados. Vamos a dar un par de segundos más y se los compartimos a todos. Voy a terminar ya y les comparto los resultados. Ana Marcela, tal vez usted si los quiere comentar. Sí, aquí vemos que, bueno, la mayoría de nuestros participantes de hoy o los que han respondido nos dicen el 70% que sí, que ya se han enfrentado a esta situación en la cual la administración les pide aumentar o disminuir el objeto. Y eso tiene que ver con la modificación de los contratos, que es un tema sobre el que vamos a hablar hoy. Todo lo que surge alrededor de esa llamada, ese correo electrónico de la administración diciéndole, voy a tener que comprar menos o voy a tener que comprar más, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa y a qué tipo de cosas tenemos que ponerle atención y cuidado? Porque sobre todo lo que nosotros intentamos es prevenirlos, alertarlos de posibles riesgos de que las modificaciones de contratos, en este caso, se lleven a cabo de la manera incorrecta, ¿verdad? Que pasa mucho también y que puede tener consecuencias para el contratista, cosa que no queremos. Así que muchas gracias. Excelente la participación. Bueno, me permito compartir, don Mauricio, entonces. Adelante, Ana Marcela, adelante. De acuerdo. Aquí me confirma nada más que se vea bien. Ya están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí, Bueno, hoy ahí se ve vamos. perfecto. Gracias. Excelente, gracias a usted. Bueno, hoy vamos a hablar de esas situaciones. O sea, vamos a empezar por contextualizar, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en situaciones internas o externas que pueden afectar el desarrollo de los procedimientos de contratación. Esto es algo del día a día, esto forma parte de las, digamos, situaciones, coyunturas que se pueden presentar. Y no solo vamos a hablar, ustedes saben que a mí siempre me gusta, los que ya nos conocen y han participado en distintos eventos con nosotros, saben que nos gusta ir un poquito más allá, no vamos a entrar directo a las modificaciones, sino que vamos a ampliar y contextualizar más a fondo. Bueno, cuando hay situaciones externas o internas que pueden afectar el trámite de los procedimientos, hay que ubicar en qué etapa del proceso estamos para tener conciencia, tener noción de las posibles consecuencias o de a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de esos procedimientos de contratación que están en trámite. Cuando la administración, digamos, se ve afectada ahora en estos tiempos, desde la crisis de la COVID-19 hasta cuestiones de guerra, cuestiones de comercio internacional que se han visto muy afectadas con, digamos, la escasez o problemas en el transporte internacional de las mercancías, ¿verdad? Todo eso tiene obviamente incidencia no solo en nuestro día a día en el ámbito privado, sino que también para las administraciones públicas. Entonces, en esos casos, la administración
obviamente se enfrenta a varios retos, sobre todo, por ejemplo, la pandemia COVID-19 de golpe enfrentó a la administración a una situación completamente extraordinaria, donde tenía que revisar sus necesidades inmediatas, también redefinir, eventualmente tuvo que redefinir prioridades, ¿verdad? Y inclusive ver su presupuesto disponible y si era necesario tramitar modificaciones para replantear toda su gestión, ¿verdad? Eso es parte de lo que hay. Eso la obligó también y la obliga en ese tipo de situaciones a revisar los procesos de compra en trámite o sus contratos en ejecución o cuya ejecución va a iniciar para irlos ajustando a esas nuevas necesidades en caso de que se den estas situaciones y de corroborarse que las necesidades se mantienen y que es posible continuar con las contrataciones, pues en muchos casos hubo que hacer ajustes para lograr. Ahora, ¿qué pasa si la administración, hablemos primero de esos procedimientos que están en trámite, decide no continuar por ese replanteamiento de prioridades, por esas situaciones que afectaron y que obligan a dar un giro, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar distintos escenarios que a mí me interesa mucho que ustedes tengan siempre las herramientas para saber en qué posición están, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a identificar varios escenarios. El primero sería un procedimiento iniciado donde no se han recibido ofertas. Ahí la administración tiene la posibilidad de archivar ese trámite, esa licitación, esa contratación directa de escasa cuantía, esa contratación, porque el artículo 58 del reglamento dice que antes de recibir ofertas por razones de interés público o institucional, la administración puede dejar sin efecto el respectivo concurso. Entonces, en ese caso, si no ha recibido ofertas, la administración puede archivar y ahí no hay mayor consecuencia más que avisar, o la única condición es la publicidad, ¿verdad? Que tiene que avisarse que esto ha quedado sin efecto y de cara a los posibles interesados, que somos nosotros del otro lado de la acera, pues no hay ninguna obligación de la administración con respecto a nosotros más allá de esa publicidad, ¿verdad? Ahora, si el procedimiento ha avanzado y ya hubo oferta, hay ofertas recibidas, pero no se ha tomado una decisión final, una adjudicación, y la administración tiene claro que no va a continuar, que no puede continuar, debe entonces declarar desierto el procedimiento, fundamentando esa decisión en razones de interés público. En el escenario anterior, ahí se me olvidó decir que ese archivo del expediente, pues sí tiene que aludir, tiene que hacer ver razones de interés público o institucional que pueden, obviamente, como estamos analizando el contexto de una crisis o de situaciones imprevisibles, externas o internas que estén afectando el proceso de compra, pues tendrán que quedar en el expediente esas razones. Y aquí esto se fundamenta en el segundo escenario, en el artículo 29 de la Ley de Contratación y el 86 del reglamento. Aquí tampoco ustedes que ya participaron, que ya presentaron ofertas y ahora se van a ver ante la declaratoria de desierto, tienen la posibilidad de presentar recurso de apelación o de revocatoria, según se trate, ¿verdad? Atacando eventualmente las razones de interés público, si uno no encuentra que son válidas, pues ahí siempre está el espacio para recurrir, pero no hay de parte de la administración ninguna obligación más allá de fundamentar adecuadamente el acto, la decisión de declarar desierto y obviamente eventualmente resolver algún recurso que se haya presentado. Ahora, si el procedimiento avanzó y está adjudicado, pero no, el acto no estaba en firme, estamos en el periodo para la presentación de recursos y la administración en ese momento se da cuenta que no puede continuar por lo que sea, ¿verdad? Puede utilizar la figura que está en el artículo 89 del reglamento, que se trata de la revocatoria del acto no firme. Hay una adjudicación, pero la administración la puede revertir, la puede revocar por razones de interés público que también deberá dejar constante. Y lo siguiente que tiene que hacer es revoca el acto y declara desierto. O sea, nos devolvemos a este escenario, ¿verdad? A partir de lo que le permite el 89. Obviamente ahí esa revocatoria del acto no firme no tiene recurso, pero lo que sí tiene recurso es en la nueva decisión de declarar desierto. Volvemos entonces, como les decía, a este escenario. No hay una obligación de la administración de indemnizarles, pero sí de fundamentar y de resolver eventualmente el recurso.
Ahora, ¿qué pasa si más bien ya el proceso había avanzado y yo soy adjudicatario en firme? Ya yo gané la licitación o la contratación directa de escasa cuantía, por ejemplo, y la administración no quiere seguir o yo no quiero seguir. Ese es otro escenario, ¿verdad? Yo no puedo porque cuando todo comenzó, el proceso comenzó hace 8 meses, hace 6 meses, mis condiciones eran unas y ahora todo ha cambiado. Bueno, ahí podrían entrar en una insubsistencia, que es que yo no voy a aceptar la orden de compra o no voy a entregar la garantía de cumplimiento, ¿verdad? Y ahí pueden pasar varias cosas. Puede pasar que si no entrego garantía de cumplimiento, no se va a formalizar, no se va a perfeccionar el contrato, y lo que sí puede ser es que si yo tenía rendida una garantía de participación, me la vayan a ejecutar. Si no había garantía de participación, pues en ese caso probablemente me van a abrir un sancionatorio. Y la administración, ante una insubsistencia, que es el primer escenario, pues lo que puede es pedirle a los que quedaron, digamos, elegibles en el concurso que dio origen a esa adjudicación, que asuman, puede hacer una nueva adjudicación, digamos, como para no perder el proceso. Ahora, si ya el proceso había avanzado y ya inclusive habíamos empezado con la ejecución, pero por alguna razón no se puede continuar, hay una afectación en un momento dado, tanto yo como contratista y eventualmente la administración podrían declarar, o la administración es la que declara la suspensión del plazo, por ejemplo, de ejecución, para dar un aire ahí a que se pueda cumplir, porque hay problemas con el transporte internacional de las mercancías, porque en China la fábrica está cerrada, porque hay qué sé yo, esto de los confinamientos y la gente no puede ir a trabajar, ¿verdad? Eventualmente. Entonces, el contratista obviamente ahí tendría ustedes como contratistas que pedirle a la administración, explicar y pedir la suspensión del plazo o eventualmente la suspensión del contrato, ¿verdad? Esa es otra figura que vemos aquí. Ahora, lo que hoy vamos a hablar, que es pero quería contextualizar porque evidentemente son muchas cosas, nunca entramos de lleno, directo al tema porque siempre nos interesa que ustedes tengan el panorama lo más completo posible. Otro escenario que ahora vamos a hablar en extenso es el de la modificación del contrato. Y ya si la administración del todo o ustedes del todo no pueden continuar y ya no me vale ni la suspensión del plazo o la suspensión del contrato, pues habría que plantearse una rescisión unilateral o por mutuo acuerdo, que es una terminación del contrato en el escenario más favorable para el contratista. El más favorable es el por mutuo acuerdo, donde hay razones de interés público, la administración, yo le comunico que hay un problema a nivel internacional que hace imposible el cumplir con el contrato y la administración de buena fe decide, ok, aceptar esas razones y terminar. Ahí hay un tema y es que puede que la administración diga, no, esto es un incumplimiento de contrato y entonces en lugar de hacer una rescisión, vamos a hacer una resolución del contrato, que es cuando me atribuyen a mí el incumplimiento y la administración me quiere exigir responsabilidad. Hay que diferenciar los escenarios. Ese tema lo podemos ver más adelante en otra charla. En algunos casos, en estos distintos escenarios, puede haber un reconocimiento de daños y perjuicios, de daños solamente o de daños y perjuicios, dependiendo de la situación que esté. Digamos, eso es como un repaso general. Ahora, ¿qué pasa cuando esas situaciones externas afectan ya contratos en ejecución? Si la administración, ya empezamos ahora sí a hablar de lo que es la modificación como tal, si la administración, bueno, más bien este primer escenario es cuando ya quiere acabar con el contrato, ¿verdad? Si la administración no quiere continuar con la ejecución, si yo como contratista no quiero, no puedo continuar con la ejecución tal cual está pactada, o el escenario puntual de la modificación, si me piden entregar más producto o menos, ¿verdad? También, bueno, la respuesta dependerá de la etapa del procedimiento y de la justificación, lo que vaya a pasar. Vamos a ver, si ante esas circunstancias extraordinarias que no estaban planeadas, por ejemplo, se quiere continuar con el contrato, pero el contratista necesita más tiempo para hacer la entrega sin tener que asumir la cláusula penal, ahí se puede pedir una prórroga del plazo, que de alguna manera es también una modificación al contrato, ¿verdad? En algunos casos, entonces, esa prórroga del plazo fundamentada en el artículo 206 del reglamento puede derivar en una modificación que ahora vamos a entrar. Probablemente hay que empatar
las dos figuras, la solicitud de prórroga del plazo y la modificación del contrato, ¿verdad? Ya sea prorrogar o suspender y eventualmente modificar, ¿verdad? Dependiendo del escenario. Si, por ejemplo, se quiere continuar con el contrato, pero el contratista no puede entregar en el plazo fijado y no sabe cuándo podrá cumplir, pues ahí sería el escenario de la suspensión del plazo del contrato o eventualmente la suspensión del contrato como tal también. Y si la administración decide detener la ejecución, sería, bueno, esto que les decía, de la suspensión del contrato, ¿verdad? Son escenarios que pueden darse. Ante una afectación para cumplir con el contrato, ustedes, y esto antes de llegar al tema de las modificaciones, el consejo es siempre dar un aviso inmediato a la administración, tanto por medios formales como informales, ¿verdad? Desde comunicarle verbalmente al administrador del contrato, estamos enfrentando estas circunstancias, y además hacerlo por escrito, ¿verdad? En el momento en que tengamos la afectación, presentar la solicitud, ya sea para la prórroga, para la suspensión del plazo, la suspensión del contrato, diferenciando los supuestos, desarrollando cuáles son los inconvenientes que se presentan y toda la prueba. No es simplemente decir, los plazos están alargados, como se sabe, por la prensa o lo que sea. No, ese tipo de prueba no sirve. Tiene que ser, ¿verdad?, con justificación puntual del caso concreto. Debe justificar además la solicitud, deben justificarla en las normas legales y reglamentarias aplicables y muy importante esa prueba que ustedes quieren, que deben aportar, ¿verdad? Por ahí, don Mauricio, hay una participante que dice que no escucha, no sé, para que por favor le puedan ayudar. Ok, entonces vamos a ver. Listo. Luego, ahora sí, ¿qué pasa si la administración necesita disminuir gastos y por eso va a prescindir de bienes, servicios que sean menos necesarios o va a comprar una menor cantidad de lo que originalmente estaba pactado? Ahí habría una reducción del contrato. Es decir, que aquí hay que tramitar necesariamente una modificación unilateral, que es la figura que hoy nos tiene aquí. O si la administración necesita adquirir más de lo que ya contrató. Ahí se trataría de un aumento, una ampliación de la contratación, que en un caso puede darse a través de la misma figura de la modificación unilateral o que eventualmente la administración podría llevar a cabo a través de otra figura que se llama el contrato adicional y que ahora vamos a comentar. Vean que aquí estamos hablando, y ese es un punto de partida muy importante, y es que estamos hablando de un contrato que ya está formalizado para un objeto determinado, 50 computadoras o reparación de una carretera con los materiales y todo el mantenimiento vial de una carretera, por ejemplo, cantonal. Esa es la carretera X, ¿verdad? Y la administración me va a pedir que amplíe un poco, por ejemplo, en ese ejemplo de la obra, que amplíe un poco más o que haga otras actividades adicionales a las que estaba haciendo. Ahí hay que tener cuidado de diferenciar, y es un contrato que ya está formalizado, que puede haber empezado a ejecutarse o en cambio estar por iniciar la ejecución. Puede estar ya formalizado, pero no se ha empezado a ejecutar. En ambos escenarios, la administración podría decidir aumentar o disminuir o modificar, dice la norma, que modificar es como cambiar un poco, ¿verdad? Pero con ciertos parámetros que ahora vamos a ver. Muy importante es tener el cuidado de diferenciar que no sea una prestación, un objeto diferente a lo que ya pactamos. Si se trata, por ejemplo, de una compra de equipo de cómputo, de monitores, de terminales, de estas terminales grandes o computadoras portátiles. Por ejemplo, la administración ahora quiere ampliar o agregar cosas que originalmente no estaban en el contrato, hay que tener cuidado. O si, por ejemplo, yo le doy mantenimiento vial a una serie de rutas cantonales, volviendo a ese ejemplo que hablábamos, y la administración recibe una llamada del administrador del contrato y me dice, mira, hubo un derrumbe en X lugar que no forma parte del objeto de la contratación y como nosotros tenemos un contrato en ejecución,
te voy a pedir que por favor vayas y quites ese derrumbe, esos escombros, y hagas que en un caso en el que no tiene nada que ver con el objeto inicialmente contratado. Ahí hay que tener cuidado porque podemos creer que como ya tenemos un contrato en ejecución, eso forma parte de ese mismo contrato y que de buena fe lo hacemos y podríamos estar incurriendo en una contratación irregular porque la administración realmente nos está pidiendo algo que no se enmarca dentro de la modificación del contrato. Que de buena fe lo hacemos, pero entonces hay que ver de buena fe hasta dónde, porque si usted le quiere regalar a la administración eso y no le va a cobrar, perfecto, pero si después usted va a decir, ah, bueno, sí, no, yo lo hago, porque sí, ya yo tengo otros contratos en ejecución, pero esto, claro, esto no forma parte de eso. Lo voy a hacer porque estamos bajo el principio de buena fe, ¿verdad? Y ahora voy a pasar al cobro, esto, porque obviamente, porque implica mano de obra, implica materiales, porque sí, es mi actividad y voy a cobrar bajo qué figura, porque resulta que eso no estaba dentro de ese contrato. Entonces, ese es el principal cuidado. Hoy es uno de los grandes mensajes que yo les quiero dar, la alerta sobre ese tipo de situaciones, donde la administración o pasa, vi otro caso de una administración que la contratación era para diseñar y hacer el presupuesto, era de estos servicios de arquitectura, de ingeniería, para el diseño de un anfiteatro con unas determinadas especificaciones que venían en el cartel original para que el contratista pueda saber qué tipo de planos, con qué capacidad, qué anfiteatro, qué infraestructura era la que hay que diseñar, porque aquí estamos hablando apenas del diseño, del presupuesto, ¿verdad? Para luego ya pasar a la siguiente etapa en otra contratación de la construcción de la obra. Pero a este contratista que diseñaba, que es el presupuesto, que hacía la estimación de esa contratación, le empezaron a decir, ah, bueno, ahora cambiemos. No, es que originalmente eran 700 personas, pero ahora queremos que sea un anfiteatro con capacidad para 2000, que tenga además una galería, que tenga X o Y cosas, ¿verdad? Y entonces, aquel contrato original se fue cambiando bajo la buena fe del contratista. El contratista decía, ah, bueno, la administración quiere retocar este tema. Y así fue, cuando vieron, era otro contrato muy diferente a lo que salió en el pliego de condiciones. Ahí había una contratación irregular que no estaba amparada a la figura de la modificación del contrato, que le generó un desgaste muy importante al contratista y que luego la administración no sabía ni podía pagar, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de casos que quiero alertar. Sí, don Mauricio. Sí, un caso típico de estos es en las empresas de software, cuando se contratan Sí. para el desarrollo de soluciones de software, ¿verdad? Porque los requerimientos, aun cuando estén muy claramente especificados, suele suceder que cuando ya la institución, digamos, los encargados, van viendo cómo va quedando, empiezan a pedir, ¿verdad? No, es que ese tipo de letra, no, es que ese color, no, es que pongan el logo aquí, ¿verdad? Y entonces la administración de esos contratos es bien delicada, ¿verdad? Porque se pueden salir de control fácilmente, como suele suceder. Efectivamente, don Mauricio, muchas gracias por el ejemplo, porque esas son las situaciones que yo quiero alertar, porque muchas veces recibimos consultas de cosas que se han hecho por parte del contratista de buena fe, porque la administración, bajo esa relación de confianza, a partir de ya meses de estar ejecutando, le va pidiendo cambios y no se formalizan, y entonces luego el contratista se ve en una situación muy compleja para cobrar. Y a veces hay administradores de contratos, muchas veces vamos a decir, que no tienen idea de que tienen que formalizar las modificaciones, inclusive en una construcción de una obra, que cambie esta ventana de aquí para allá, que ahora esta pared no queremos que esté aquí, sino que queremos que más bien este sea un salón más grande, o esta otra parte hay que cambiarla. Eso está en planos, eso formaba parte porque ese es otro ejemplo de una cosa que me pasó. Llega un momento en que la administración empieza a pedir, aquí haga unas escaleras, aquí ponga otro ascensor, aquí haga esto, aquí haga. Y eso tenía un impacto en el plazo de ejecución. Y nadie pensó en eso. Simplemente la administración fue pidiendo cambios, no se formalizaron o se formalizaban a medias y nadie revisó el cronograma de trabajo. Si eso iba a suponer
más tiempo, ¿sí? Eso, y luego y en ese caso en particular, vinieron atrasos con respecto al cronograma original, pero claro, ese cronograma original estaba en función de unas tareas constructivas específicas que habían variado durante la ejecución del contrato y que nadie tuvo el cuidado de variar el cronograma y luego entonces viene una multa enorme para la empresa. Claro, pero un momento, ¿cómo me va a multar si fue que usted me pidió que cambiara esto, que hiciera esto otro que no estaba en el contrato? Si eso no está formalizado, vamos a tener problemas. Y ese es el asunto y ese es el tema que hoy queríamos comentar aquí con ustedes. Sí. Bueno, Ana Marcela, nada más una anécdota que digamos que hay que tener tanto cuidado con esta parte de las modificaciones sobre la marcha. Y es que en algunos casos nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, conversan con uno de los técnicos que está y le mandan un WhatsApp. Y después ese WhatsApp, esa conversación, le preguntan, ¿y usted? ¿Pero se podría hacer tal cosa? Sí, ¿y usted lo haría? Sí. Entonces ya ellos comprometen a la empresa a través de una conversación, ¿verdad? Informal, para hacer algo que está, digamos, fuera del contrato, que rebasa, digamos, el alcance originalmente pactado. Inclusive hemos tenido que, en algunas situaciones, que redactar y con proyector, con todas las personas juntas, las minutas de los acuerdos de modificaciones y imprimirlas ahí mismo y firmarlas ahí mismo, todos presentes, sin que nadie se salga del cuarto, ¿verdad? Porque han sucedido que se modifican, ¿verdad? Las actas. Las tareas. Y Las cuando actas. se llega a firmar, resulta que hay más requerimientos de los que se habían acordado. Entonces, es de sumo cuidado. Es de mucho cuidado. Y ese ejemplo que pone don Mauricio es peligrosísimo. ¿Cuántas comunicaciones hay vía WhatsApp? ¿Eso está autorizado? Eso no está autorizado. Porque esas comunicaciones no quedan constando más que en el WhatsApp de las partes. Y eso tiene que quedar constando en el expediente. Todos los correos electrónicos, todas las indicaciones del administrador del contrato, también tuve la triste experiencia de un contratista que hizo un montón de cosas a pedido de la administración, del administrador del contrato vía WhatsApp, que luego la administración dijo, eso yo oficialmente no tengo por qué reconocerlo. Yo no pedí eso, eso fue el administrador del contrato el que dijo, pero en el expediente no hay nada, así que yo eso no lo pago, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener un cuidado porque ese tipo ya uno llega a una confianza y hay un principio en derecho que se llama el principio de la confianza legítima, que es cuando yo recibo órdenes de la administración y yo me las creo porque me está llamando el administrador del contrato y me está diciendo haga esto, pero ahí es donde ustedes tienen que ir un paso adelante y decir, bueno, esto ya es una modificación del contrato y hay que tramitarla según los requisitos actualmente del artículo 208 del reglamento a la ley de contratación administrativa. Si eso no está formalizado, yo no voy a hacer, lamentablemente yo no puedo hacer nada. Hay cosas, pequeños ajustes que podemos hacer, pero hay otros que ya pasan por la figura de la modificación y si yo quiero que me paguen todo eso, eso tiene que estar debidamente formalizado. Un detalle que pasa y es un tema que se pretende resolver con la nueva ley y es que si ustedes ven en el SICOP que intenta que se transparenten y que quede constando todo lo que se hace, es de los beneficios más grandes que hay con la contratación pública electrónica, ¿verdad? En nuestro sistema actualmente está muy enfocado en el proceso de selección del contratista, pero la etapa de ejecución queda mucho a lo que cada administración decida subir o no, ¿verdad? No todas las administraciones suben todos los documentos de la ejecución contractual al SICOP. Eso se tiene que modificar con la nueva ley. Todo el proceso, toda la contratación, incluyendo la etapa de ejecución, tiene que quedar ahí visible, porque justamente es parte del control y de la seguridad jurídica para nosotros como contratistas. Doña Alexandra, vamos a ver algunas preguntas. Doña Alexandra Calvo nos dice, si la administración me solicita una anuencia para dar continuidad a la tercera prórroga al plazo de ejecución en una compra por demanda y por motivos de variaciones en el tipo de cambio y grandes aumentos de precio, puedo decirles que no queremos continuar sin que apliquen sanciones. Muy buena pregunta. Vean, el escenario de ella es de prórroga. Hay contratos que se fijan, que se pactan por un año, por ejemplo, con posibilidad hasta de 3 prórrogas. Ahí hay que ver, doña Alexandra, y a todos los participantes, qué decía el cartel, porque ahí hay un principio. Recuerden que en la contratación pública, en la contratación administrativa,
no estamos en una relación de igualdad con la administración. La administración protege al interés público, ese es el principio del que se parte, y por eso ella tiene más prerrogativas, vamos a decir, más facultades, más poderes, más derechos con respecto a los que el contratista tiene. Ya entramos ahí de principio con eso. Entonces, en las prórrogas de los contratos de plazo de ejecución, siempre se ha partido de que es facultativa la prórroga, o esa es una interpretación que hay para la administración. Ella decide si prorroga un siguiente periodo o no, ¿verdad? Pero no necesariamente para el contratista. Si el cartel, por ejemplo, nos alertó de que un mes o 3 meses antes podemos avisarle a la administración que no vamos a prorrogar, ahí quiere decir que la administración le reconoció al contratista esa posibilidad. Si el cartel no dice nada, va a ser un tema de interpretación, de avisarle a la administración, vea, yo no con suficiente tiempo, no el día que comenzaría a operar la tercera prórroga, ¿verdad? Pero habría que ver entonces el caso concreto. Si la administración previó, nos dio esa posibilidad de no prorrogar, porque ya les digo, hay una buena parte, yo siempre he defendido que las prórrogas son facultativas para ambas partes, ¿verdad? Me parece muy abusivo la interpretación de que el contratista no pueda decir, yo no voy a prorrogar, no me interesa, porque yo me pongo a pensar en situaciones donde la empresa está en malas condiciones o ya ni siquiera va a existir porque le afectó, qué sé yo, espero que nunca sea el caso de ninguno de ustedes, pero sí puede pasar esto que dice doña Alexandra. Ahí hay que ver qué dice el contrato y si no dice nada, pues avisar con suficiente tiempo, porque ahí, como queda interpretación de la administración, yo no les puedo asegurar que no inicien un proceso sancionatorio. En principio, el tema de las prórrogas se ve, inclusive en la nueva ley viene como facultativa para la administración, lo que quiere decir que como en sentido contrario, como que para los contratistas no es facultativa, que si la administración dice prorrogo, se tendría que ejecutar y si no se ejecuta, entraríamos en un escenario de incumplimiento. Aquí hay otras preguntas más, vamos a ir viendo. Y bueno, aquí, doña Alexandra complementa y dice que a ellos les están consultando. Quiere decir que si les están consultando, la administración sí se está abriendo a la posibilidad de que ustedes no puedan continuar. Y entonces yo explicaría las razones de peso por qué no podemos continuar, ¿verdad? Para hacer, para tratar de que sea el escenario más viable. Luego también doña Alexandra dice, la revisión de precios en este caso es optativa o obligatoria. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? El derecho a la intangibilidad patrimonial es un derecho constitucional, el equilibrio económico del contrato, y entonces ustedes deciden si piden la revisión de precios o no. O sea, eso es una cosa, el derecho no lo pierden, o sea, porque ya firmen un finiquito y entonces ahí ya no podrían hacer ningún reclamo, ¿verdad? Pero ese derecho no lo pierden hasta que no se firme ese finiquito. Doña Marta Luz Pérez nos dice qué documento se debe pedir a la administración que pide un servicio de más que no está en la orden. Ya lo vamos a ver, doña Marta, ya vamos a entrar en ese detalle. Nos piden, dice Les Zúñiga, nos piden ampliar el contrato bajo demanda y no nos compran nada en unos 2 años. ¿Puedo rescindir el contrato? Es que en realidad la que lleva la batuta en la contratación es la administración. En un contrato de entrega según demanda, usted sabe de antemano, esa es una de las condiciones, que la administración no se compromete a comprar una cantidad fija en un determinado periodo, sino que las reglas ya estaban preestablecidas, es una de las garantías de seguridad jurídica que nos da la contratación administrativa o la contratación pública, en cuanto a que ya nosotros cuando participamos sabemos, porque en el cartel dice, y usted tiene claro que es un contrato de entrega según demanda. Si no hay demanda, yo ya sabía que ese era uno de los riesgos implícitos de esa contratación. O sea, usted como contratista, la rescisión, usted le puede plantear a la administración, bueno, esto va a seguir así, es que no, por X o Y, a ver qué dice, pero ella podría decir, no, bueno, es que el contrato es bajo esta modalidad, ¿verdad? La rescisión, vean que la terminación de un contrato es o por vías normales, cumplir con lo pactado según lo que se estableció en cartel y contrato después, o las vías anormales, que son resolución del contrato cuando incumplimos nosotros, o la rescisión, que es unilateral cuando la administración dice no voy a continuar por caso fortuito, por fuerza mayor, por razones de interés público o por mutuo acuerdo
cuando hay razones de interés público. Pero ese, para nuestro participante que consulta, no necesariamente es una razón de interés público, porque ya la administración había avisado que la modalidad era entrega sin demanda y que no se comprometía a ninguna compra en concreto, ¿verdad? Entonces ese es un riesgo que nosotros asumimos desde que participamos. Aquí doña María dice que la Junta de Educación puede ampliar la contratación, puede ampliarla bajo las condiciones que ya vamos a ver. Ahí doña Alexandra ha complementado su participación. Dice Sidney Hidalgo, si veo que mi empresa va ganando una sola partida de una contratación y no quiero la adjudicación porque una sola línea ya no sería rentable, puedo avisar de algún modo que no deseo la adjudicación. Vamos a ver, ustedes tienen que tener conciencia de que cuando participan tienen que medir todos los riesgos. Tienen que ver si esa era una de las condiciones que ya estaba advertida. Si usted ahora dice, ah, no, claro, porque es esto, puede que usted diga, no, no voy a aceptar la adjudicación, no voy a rendir la garantía de cumplimiento, no voy a, pero ahí tendrá que asumir las consecuencias, porque esa era una de las condiciones que también estaba advertida en la contratación. La contratación probablemente en ese caso no decía que todas las líneas se le iban a adjudicar a un solo oferente. Entonces, eso significa que podía ser que yo ganara solo una. Bajo ese escenario, usted asume el riesgo y ahí, si no quiere continuar con la ejecución, tendrá que asumir las consecuencias, que eso posiblemente sea, le podrían ejecutar la garantía de participación si hubo, o si rindió ya la garantía de cumplimiento, se la pueden ejecutar, o le podrían abrir un proceso sancionatorio, dependiendo del riesgo que hay. Don Jonathan García, y voy a leer esta última para continuar un poquito más y luego volver a las preguntas. Dice él, si me contratan por servicios profesionales por un año, la administración puede ampliar el plazo hasta por 3 años más. Eso sí, aún sin el cartel no se contempló, o necesariamente debió haber estado, sí. A ver, los contratos, el plazo de los contratos, esta pregunta está muy bien, para hablar del plazo de los contratos. La administración tiene que ser clara desde el inicio en cuál es el plazo de la contratación. Un año. Ahí, si no estableció posibilidad de prórroga, solo podría utilizar la modificación contractual para aumentar hasta en un 50%, lo que llevaría a 6 meses, y eventualmente agregarle otra figura que es el contrato adicional que ahora vamos a ver, que es cuando la contratación original termina dentro de los 6 meses siguientes, si el servicio estuvo bien prestado, si la administración quedó satisfecha, puede contratar por un poco más, también hasta un 50% a ese contratista. Pero eso es una situación, digamos, que no se prevé como algo ordinario, eso es totalmente excepcional, ¿verdad? Entonces, ahí, si la administración no previó, solo estableció un año sin prórrogas, no podría de ninguna manera llevarlo hasta 3 años más, eso sería irregular, tiene que volver a sacar la contratación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces, en esos escenarios de cambiar el contrato para aumentar o para disminuir o para alterar un poco, cambiar algo de lo pactado originalmente, se enmarca dentro de uno de los derechos que tiene la administración. Lo que les decía, administración y contratista no están en igualdad de condiciones. Si uno se va a ver a la ley los derechos de la administración versus los derechos del contratista, es bastante desequilibrado, es decir, tiene muchos más reconocidos la administración, dentro de esos la rescisión, la resolución, la nueva contratación, la fiscalización, la ejecución de garantías y el derecho de modificación unilateral. Entonces, esa modificación deriva de un principio constitucional, el de la mutabilidad, ¿verdad? No, ya desde la Constitución política se entiende que los contratos en ejecución o aún por iniciar la ejecución, vean que dice, es para contratos perfeccionados antes o durante la ejecución. Eso sí, nunca ya vencidos. Si el contrato ya venció, no le aplicarían estas reglas, ¿verdad? En esos escenarios se pueden presentar cosas internas, situaciones externas o internas que alteren la ejecución. Y entonces ahí la administración se va a plegar a lo que diga, o debe plegarse a lo que dice el artículo 12 de la Ley de Contratación actual y el 208 del reglamento, que establece una serie de reglas que ahora vamos a comentar. Si alguna de esas reglas no se cumple, la administración no puede hacer esto así nomás. Y ahora vamos a comentar cómo lo podría hacer. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, la primera dice que la modificación, aumento o disminución, o sea que ahí nos da 3 escenarios. Modificación es como cambiar algo, ¿verdad? La otra posibilidad, pedirnos más cantidad.
o la otra posibilidad es disminuir. En eso de modificación podría caer el ejemplo que puso Mauricio ahora. Estamos diseñando un software y entonces la administración ahora quiere que cambiemos el tipo de letra o quiere que le agreguemos X funcionalidad. Ahí hay que ver si eso, por ejemplo, impacta. Yo ahí les diría para saber si se enmarca dentro de este concepto que está permitido, pero que tiene límites, ¿verdad? Si eso impacta, por ejemplo, los costos. Si ese cambio de tipo de letra no supone nada, ni son horas más horas de trabajo, por lo tanto eso no va a repercutir en los costos del servicio que yo estoy dando, o no va a cambiar la programación de tareas que ya había, uno podría decir, bueno, eso se enmarca dentro de ese cambio. Pero si ahora me está pidiendo desarrolle otro módulo completo, ese software quiero que también haga X o Y cosa, y eso no estaba previsto originalmente, eso representa que yo tengo que tener otro ingeniero de software, otro desarrollador ahí, ¿verdad? Son más horas, más cantidad, eso impacta el precio y eso son más tareas y eso va además a impactar las tareas y el desarrollo originalmente previsto, ahí hay una modificación que hay que ver si se enmarca dentro de esto. No puede cambiar la naturaleza ni impedir que se cumpla la funcionalidad o fin, o sea, no vamos a desnaturalizar. Si la caja estaba comprando sillas de odontología, y ahora quiere cambiar a camas de parto, por ejemplo, ahí es otro objeto completamente distinto, ¿verdad? Está cambiando la naturaleza. No podrá decir dentro del marco amplio, eso es equipamiento médico, mobiliario médico, claro, pero uno es para una especialidad y otro es completamente para otro uso. Eso no cabería en ese escenario. Luego, si es un aumento, si me están pidiendo más cantidad, que sea de bienes, vean lo que dice la norma, de bienes similares, o sea que podría haber algún cambiecito, pero es lo que les digo, no cambiar diametralmente la naturaleza o la funcionalidad de ese bien que originalmente se pidió. Y muy importante, que no se exceda el 50% del monto pactado. Si ya habíamos pactado que por $100,000 yo tenía que entregar, en el ejemplo del software, 5 módulos y ahora me están diciendo que quieren agregar 2 más y eso supone un aumento del 70% del monto porque eso tiene un costo, yo no lo puedo hacer gratis, ¿verdad? Porque aunque yo maximice todos mis recursos, tengo que contratar más personal y tal, eso tiene un costo, ese costo no puede ser mayor al 50% del monto del contrato, incluyendo los reajustes. Entonces, ahí hay un impedimento monetario, o sea, en términos de cantidad, que no exceda el 50%. Otras reglas, y el 50% aplica también para el plazo, ¿verdad? En el término de que si eso va a alterar el plazo, pues no se puede, lo que hablábamos en el escenario de la pregunta del participante, yo hasta un 50% más del plazo, eventualmente. Otra condición que tiene que quedar establecida, porque para que esto pase, la administración va a tener que decir, con base en el artículo 12 y el 208 del reglamento, este contrato lo tengo que modificar en estos y estos términos. Y tiene que acreditar que se dan todas estas cosas, incluyendo causas imprevisibles al iniciar el procedimiento. Esta, vamos a abrir un paréntesis aquí, es una cosa que a veces se fuerza, que a veces realmente no era tan imprevisible, pero de ahí el funcionario va a tener que decir en la orden de modificación del contrato que había una imprevisibilidad, porque de lo contrario no podría llevar a cabo esta modificación. Ese mismo funcionario tendrá que decir que esa modificación es la mejor forma de satisfacer el interés público y tiene que revisar, ojo, muy importante, que la suma del contrato original y el incremento por esa modificación no me lleven a superar el límite económico del procedimiento tramitado, que quiere decir que si habíamos hecho una contratación directa de escasa cuantía y el límite para esa institución, una junta administrativa, por ejemplo, eran 3 millones de colones, para la contratación directa de escasa cuantía y la vamos a modificar y aumentando hasta el 50%, nos pasamos del límite de la contratación directa de escasa cuantía para esa institución, ya cae en un escenario de licitación abreviada, ahí ya esa modificación no se puede hacer de forma unilateral. Todos estos elementos tienen que quedar acreditados. Por ahí una de las preguntas decía, ¿qué le tengo que pedir a la administración? Pues le tengo que pedir un documento donde esté todo esto acreditado antes de ejecutar yo cualquier cambio, antes de mover cualquier cosa, antes de hacer cualquier nuevo módulo, antes de ir a recoger los escombros, antes de cambiar la pared de aquí para allá.
En cualquier escenario necesitamos que esto quede formalizado, que haya un jerarca que lo firme y diga esto y se formalice en el SICOP la modificación del contrato. Además nos dice el 208 que en contratos de prestación continua se podría modificar objeto y plazo hasta el 50% del plazo original sin contar prórrogas. Eso es una ventaja. Ahora, si el contrato era por líneas, ese 50% es para cada línea, no sobre el monto total del contrato. Eso también es un alivio, ¿verdad? Eso también ayuda. Y luego, si se incrementa o se disminuye en el pago más bien se va a calcular de forma proporcional. Obviamente el contratista tiene derecho a decir, bueno, esto cuesta más con ese límite del 50%. Y si se trata de una disminución, si la administración me dice, vimos un caso de un cliente también, que le contrataron una cantidad de servicios y luego la administración ya ahora por el tema de la pandemia ya no requiere tanto esos servicios y va a disminuir. Ok, lo que pasa es que yo, como usted originalmente me dijo, que me iba a contratar 100 servicios de X cosa, yo me preparé, contraté personal, contraté, esto era transporte, tenía las motos o los carros o lo que sea, y ahora usted me dice que ya no va a tener 100, que ahora me va a dar solo 50 o que va a tener 25. Usted tiene derecho como contratista, y esto es distinto, esto no es un reajuste ni una revisión de precio, esto es un reclamo administrativo por un derecho al pago de los gastos, solo los gastos. Usted no tiene ahí posibilidad de reclamar la utilidad, eso se pierde, pero sí los gastos en los que usted incurrió para atender la ejecución total del contrato. Usted, administración de buena fe, o sea, yo participé en un contrato para 100 y ahora me dice que solo voy a ejecutar 25. Me tiene la administración que reconocer lo que yo gasté, pero yo tengo que probar, ¿verdad? También, para ejecutar originalmente 100, ahora cuando va a ser 25. Recuerden que la administración puede, bueno, ahí el límite no daría para tanto, porque el límite es hasta 50%. Muy importante, si alguna de esas condiciones que hemos visto no se cumple, que son condiciones todas obligatorias, si alguna de esas no se cumple, no es que podemos hacerlo de buena fe y después ver cómo se hace o no, recuerden y acuérdense de mí, por favor, siempre cuando tengan esa llamada, ese correo, esa conversación, ese WhatsApp con el administrador del contrato, hay que formalizar todo. Y si no se cumple alguna de estas condiciones, la administración, no ustedes, la administración está obligada a ir a la Contraloría en el régimen actual para pedirle autorización porque no hay razones de imprevisibilidad, porque supera más del 50%, porque supera el límite del procedimiento que se llevó a cabo. Si pasamos de contratación directa a licitación abreviada, pero hay que modificar el contrato, hay que hacer antes una solicitud a la Contraloría para que ella autorice esa modificación donde no se cumplen las condiciones del 208. Obviamente, si se modifica el contrato, también una consecuencia colateral es que hay que revisar las garantías que se vinieron. Si es una garantía de cumplimiento, si hay por ahí una garantía colateral, por ejemplo, pues hay que revisar para ajustarlas para arriba o para abajo, ¿verdad? La otra figura que también quería comentar, que es a raíz de eso, eso es el tema de la modificación como tal. Entonces, ahí muy importante que ustedes recuerden que no, de buena fe, no es que yo los quiera poner a pelear para nada con la administración, ¿verdad? Pero sí alertarlos, no hagan nada de buena fe, porque así, sin ninguna formalización o porque en un WhatsApp el administrador me dice, mira, hace aquello. Bueno, formalicémoslo. Sobre todo si eso tiene impacto en los costos y eso está alterando todo lo que... Y cuidado de diferenciar que haya cosas que nos estén pidiendo que realmente no forman parte del contrato, que es otra cosa diferente y que la administración, hay un caso del contencioso administrativo donde un alcalde de una municipalidad llamó a una empresa constructora de donde me puedes ayudar, de verdad, con este derrumbe, no sé qué. Claro, y él como era contratista de otras cosas, dijo, sí, voy y hago eso. Luego quiso cobrar y no se podía, había una contratación irregular. Sí se va a poder cobrar, pero va a haber que hacer un reclamo administrativo y se pierde la utilidad porque eso es una contratación irregular. El contrato adicional es una figura que existe solo en la ley de contratación y en el reglamento actual que va a desaparecer con la nueva ley y es cuando ya se ejecutó el contrato, ya se terminó la contratación original, inclusive con su posible modificación, y la administración puede optar por obtener los mismos servicios del mismo contratista
siempre y cuando se respeten las condiciones que están en el 209. Se requiere un contrato previo ejecutado a satisfacción, no deben haber pasado más de 6 meses desde la recepción provisional y el nuevo contrato debe ser exacto al precedente. Aquí no podemos alterar cosas, se deben mantener los precios y condiciones con base en las que se ejecutó el primer contrato, no es que ahora va, ok, viene y salvo que hubiera una revisión de precios que cambie, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Y el monto de ese nuevo contrato tampoco puede ser mayor al 50% del contrato anterior, contemplando reajustes o revisiones y modificaciones ya efectuadas. Cuando el objeto de ese contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% aquí se calcula sobre el objeto y estimación general del contrato, no sobre el monto o cantidad de alguna línea. Aquí cambia. ¿Se acuerdan que en la modificación dijimos que la modificación, si el contrato es por líneas, el 50% sí se calcula por línea, en el contrato adicional no? Porque lo que no se quiere es abusar de esta figura, ¿verdad? No pueden haber transcurrido más de 6 meses, lo dijimos, y no del contrato original, pero obviamente no ha tenido que tener ningún incumplimiento grave, ¿verdad? Entonces, eso es ahí importante. No aplica en obra pública, como decía ahí, y en ese caso no interesa si se pasa el límite. La modificación unilateral en la nueva ley, comentemos así muy breve antes de terminar. ¿Qué pasa con la nueva ley? Sigue estando presente la figura de la modificación, igualmente va a haber una serie de condiciones, no se puede hacer a la ligera, se vuelve más restrictiva la modificación de los contratos, porque la nueva ley sí reconoce el principio de mutabilidad, sí reconoce que la administración puede modificar los contratos, siempre que esto sea para la mejor satisfacción del interés público, pero disminuye ese 50% a un 20% en monto y en plazo. O sea que ya la regla no va a ser hasta 50, como venían las administraciones, casi que eso forma parte de la planificación muchas veces, ¿verdad? Ahora el legislador dice, no, la regla va a ser hasta un 20, vean que se baja bastante. Y sí, obviamente también deja previsto que en circunstancias excepcionales, técnicamente acreditadas en el expediente, que no se hayan podido prever al momento de iniciar el procedimiento, al final el contrato se modifique hasta un máximo de un 50%. O sea que de 20 podría pasarse a 50 en cuanto a monto y plazo, previa autorización del jerarca. Aquí muy interesante, en la nueva ley desaparece la participación de Contraloría. Ya no se le va a pedir, toda la responsabilidad va a recaer dentro de la propia administración. En el caso de contratos de obra pública, esto en la nueva ley, la autorización tiene que ser directamente del jerarca, la junta directiva, el consejo municipal, ¿verdad? No puede ser digamos, funcionarios a los que se le ha delegado esa función. Y en el caso de que califiquen, se diga que hay circunstancias excepcionales que no lo sean, que es una mentirilla por ahí, ahí puede haber una sanción para el funcionario y también obviamente el contratista, porque hay un deber de verificación que siempre persiste en el caso de ustedes. Como oferentes, como contratistas, ustedes tienen que saber, acuérdense siempre de mí, ustedes cuando participan en un procedimiento de contratación, la ley asume que ustedes se conocen todas las reglas. ¿Por qué don Mauricio se enfoca tanto y Conexi se enfoca tanto en la capacitación? Porque sabemos que las reglas son muy variadas, que es muy difícil sabérselo todo, pero la ley parte de que ustedes son los saben todo, que cuando participan ya conocen de antemano cuáles son los riesgos, cuáles son las reglas y no pueden alegar desconocimiento de esas normas. Entonces, varios consejos ya para cerrar. Si ustedes son potenciales oferentes, no han participado todavía, revisen siempre de forma constante y periódica las oportunidades de venta, ¿verdad? Gracias a nuestras herramientas en Conexis, ustedes tienen esa facilidad. Verifiquen el tipo de procedimiento, las posibilidades de participación, el tipo de contrato, la justificación que respalda el concurso. Hablando de esto, para medir riesgos, lo que decía el participante, es que es una entrega según demanda, pero ahí nunca compraron nada, llevamos X años. Bueno, eso es uno de los riesgos asociados a esa modalidad. O puede ser la otra cosa, que más bien, y eso no necesariamente, eso no es una modificación, eso es parte de ese contrato, me piden un montón, mucho más de lo que la estimación, la programación o la proyección que estaba en el expediente
en lugar de 2 entregas cada semestre, me están pidiendo 8 y no doy abasto. ¿Qué hago? Y es un convenio marco y no es solo una institución, son 5 y todas me están pidiendo y yo ya no doy abasto. Ese es un riesgo asociado al tipo de modalidad de contratación y al tipo de contrato. Hay que medirlo de antemano porque luego para llegar y salirnos no necesariamente podemos salir de una forma fácil sin ninguna consecuencia. Si soy oferente, en caso de que el procedimiento se archive, se declare desierto, la administración revoque el acto, ahí lo que el consejo es verifiquen que la justificación jurídica esté, que sea sólida y analicen si ustedes quieren presentar recurso o no. Eso hay que ser consciente a veces de que efectivamente si hay una pandemia y la administración ya no va a necesitar X servicios, ponerse a pelear ahí tal vez puede ser un poco hasta absurdo, perdonando la expresión, porque efectivamente las razones de interés público están, entonces hay que medir eso. Luego, si no voy a poder cumplir, hablar abiertamente con la administración tan pronto como se sepa, para que la administración reconozca en ustedes siempre una buena fe. No quiere decir que eso los haga librarse de las consecuencias si se llega a catalogar de un incumplimiento, pero la administración podría optar por una vía más sencilla o más benévola, de decir, bueno, esto lo vamos a hacer por razones de interés público y vamos a hacer una rescisión de mutuo acuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Resguardar en todo momento ese deber de verificación que tienen ustedes de saber que el procedimiento es el correcto, que se están cumpliendo todos los requisitos para iniciar el contrato o para modificarlo, por ejemplo. Si ya soy contratista, bueno, ya tengo el deber de cumplir a cabalidad con todo lo pactado. Debo mantener, siempre les recomendamos una comunicación fluida y constante con la administración, siempre dentro del marco de integridad, de transparencia, y para decisiones importantes el WhatsApp no sirve. O sea, todo por escrito en una nota, incluso los correos electrónicos son un poco más formales, pero lo ideal sería entonces que ese correo electrónico se suba al expediente, ¿verdad? Si hay cambios menores o significativos que están afectando la ejecución, hay que comunicarlo tan pronto se tenga conocimiento de ello. Resulta que hay un servicio de atención al cliente y pasó un evento en particular que disparó el servicio al cliente y yo ya no doy abasto con la gente que tenía contratada originalmente o los tiempos de respuesta, ¿verdad? O en un mantenimiento de equipo de cómputo, se me cayó el servidor y no pudimos cumplir. ¿Qué es lo que está pasando? Para revisar si hay que modificar el contrato. Solicitar la asistencia o el apoyo de la administración si se requiere algún insumo para ejecutar correctamente el contrato. La administración está obligada a facilitarles a ustedes la ejecución contractual. Aplicar para cada etapa y cambio en el contrato ese deber de verificación. Recuerden que no pueden simplemente la administración decirles cambia aquí, cambia allá. No, momento. Se cumplen todas las reglas que hemos visto hoy. Y verificar en esa línea que cualquier cambio en el contrato se formalice antes de llevarlo a cabo y cumpla con los requisitos que hemos visto hoy. En Costa Rica las instituciones deben aplicar procedimientos formales de compra, aun cuando se trate de atender necesidades especiales, ¿verdad? O para atender crisis o alteraciones que puedan ocurrir. La administración necesariamente tiene que seguir unos pasos, no puede hacerlo todo, de poder puede, pero no debe, ¿verdad? Los procedimientos deben estar documentados y debería tramitarse todo a través del sistema SICOP porque no hay excepciones con respecto a eso. Las reglas para la ejecución de los contratos ya existen, están desarrolladas en la ley y en el reglamento y no podemos alegar desconocimiento, ¿verdad? Cualquier alteración, entonces, en esos términos de ejecución debe quedar debidamente justificada, dictarse formalmente y constar en el expediente antes de que ustedes muevan un dedo para hacer algo distinto, ¿verdad? El oferente o contratista, lo que les decía, bueno, tiene ese deber de verificación del que ya hemos hablado y pues muy importante entonces revisar eso. De mi parte, don Mauricio, sería lo que quería compartir. No sé si quiere que veamos más, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, yo creo que estamos un poquito sobre el tiempo. No sé si quiere dar una revisadita para ver si hay alguna última pregunta, tal vez a la que quiera referirse. Claro. Si no... Aquí, por ejemplo, vea, doña Cindy Mora nos dice una cantidad máxima de prórrogas al plazo de entrega. Las prórrogas tienen que estar previstas y deben estar en función del límite máximo que hay, que es de 4 años, salvo contratos que puedan tener por la modalidad, que son muy, muy diferentes, una concesión, así que pueden ser por plazos mayores. Pero entonces las prórrogas van en función de eso.
Y las modificaciones al contrato, que las prórrogas no se ven necesariamente, las prórrogas que están previstas en el cartel no pasan por la modificación como tal. Es decir, el contrato se va a modificar aplicando la prórroga, pero no necesariamente cae en este escenario del artículo 208, ¿verdad? Cuando cambiemos el plazo porque se está modificando el contrato con base en el 208, ahí el límite va a ser el 50%, ¿verdad? Entonces podremos modificar hasta llegar a ese límite. Y bueno, yo creo que aquí podríamos cerrar, Mauricio. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ana Marcela. Nada más, y como siempre, ¿verdad? Sus charlas tan importantes. Vamos a enviarles por correo electrónico en esta semana o a principios de la próxima semana. Vamos a enviarles por correo electrónico el link para que ustedes puedan repasar esta charla. Los invitamos para la próxima semana, el próximo miércoles 25 a las 10:30 igual, con Josué Jiménez, estrategias comerciales en las ventas de licitaciones. Aquí, ideal que traigan a sus colegas, compañeros del área de ventas, ¿verdad? Porque es una charla muy comercial a cargo de Josué, que es director comercial, digamos, de licitaciones de un gran proveedor. Entonces es una charla muy práctica y muy interesante para todo su equipo. Para cerrar, vamos a hacer el sondeo usual, que es: deseo me contacten para, si soy suscriptor de Conexis y deseo que me activen los reportes inteligentes, todavía no se los hemos activado o ya están activados. Si tienen alguna duda de uso, necesitan afinar algo de la configuración, de los códigos, de la interpretación de los distintos reportes y demás, entonces nada más le dan clic ahí, nosotros con todo gusto los vamos a atender. Y si igual para cualquier otro tema de las plataformas de nosotros, de Leads o Analytics o Tracker y demás, ¿verdad? Cualquier asistencia que necesiten, o administrativa, que está en un proceso de renovación, o que quieren añadir usuarios, o que quieren, ¿verdad? Suscribirse a una plataforma más amplia y demás, nada más le dan clic ahí y nosotros los vamos a contactar. Y la segunda es: no soy suscriptor todavía y deseo información sobre los servicios que nosotros ofrecemos. ¿Verdad? Con todo gusto le podemos hacer una demo vía web personalizado para su empresa, que puede ser bastante interesante para ustedes. Bueno, aquí estamos siempre buscando formas de ayudarles para que obtengan mejores resultados, y estamos a las órdenes. Ana Marcela, no sé si ya quiere enviar un último saludo el día de hoy. Sí, muchas gracias, don Mauricio. Vernos el próximo mes, si Dios lo permite, y que sepan que ya nos estamos preparando también para la capacitación que habrá que llevar adelante cuando finalmente ya se apruebe el reglamento a la ley de contratación, a la nueva ley general de contratación pública, y que estén entonces atentos porque también vamos a ayudarles en ese cambio de normativa, ¿verdad? Muchas gracias de mi parte. Buenos días. Súper importante. Bueno, entonces vamos a estar, les voy a dejar este sondeo aquí en pantalla por un par de minutos para que lo puedan revisar y completar. Y les agradezco su participación y los esperamos idealmente el próximo miércoles. Y este viernes tenemos un evento de Panamá, que está posteado en licitaillana.com sobre temas igual de cómo aumentar, digamos, mi efectividad en licitaciones, a cargo de la doctora Katia Lee Duque. Miércoles nos va a ser el viernes a las 10 de la mañana en Panamá, 9 de la mañana hora de Costa Rica. Por si se quieren registrar en licitaillana.com, en noticias y eventos, ahí se pueden registrar. Ustedes no tienen necesidad de registrarse para el próximo miércoles porque quedaron automáticamente registrados para las dos charlas. Entonces los esperamos. Muchas gracias y saludos.